Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo. Estamos grabando este episodio en la mañana del viernes 16 de abril. Recuerden, si están escuchando esto el día de hoy viernes o cualquier viernes a través del año, recuerden que no se come carne a menos que sea un día de obligación. Y bueno, comenzamos el tema del día de hoy, pero antes de eso, quiero recordarles, o para los que no lo hayan visto ya en las noticias, pues de comentar esto un poco, que el ejecutivo de la compañía farmacéutica Pfizer, que desarrollaron estas disque vacunas contra el coronavirus, dijo que se va a requerir una tercera dosis de la vacuna para todos los que se hayan tomado las primeras dos dosis ya a los 12 meses. Entonces, como no sé si lo había mencionado en un capítulo anterior, pero ya lo que estamos viendo es que qué coincidencia, ¿no? Que cada vez se inventan enfermedades nuevas para que se necesiten vacunas, ¿no? Y se necesitan, ya ahora son requeridas, te las tienes que poner, la vacuna contra la influenza, ahora la vacuna contra el coronavirus, sin que se sepan los resultados de los efectos secundarios de estas inyecciones, que se están metiendo la gente, la verdad, sin pensarle mucho, se las están metiendo, pero la realidad es que no hay investigaciones acerca de ellos. Y también sabemos que fueron desarrolladas gracias a células que fueron obtenidas a través de un aborto, ¿no? Entonces, claro, inmoral para un católico ponerse estas inyecciones, pero aún así, el saber que no se saben los efectos secundarios y la gente se las sigue inyectando es preocupante para el estado de nuestra sociedad, ya por encima de todo lo que hablamos normalmente en el programa, ¿no? Y bueno, y claro, la razón más importante para no ponérsela es que moralmente está comprometida la vacuna, especialmente para nosotros los que somos jóvenes, ¿no? Que no la necesitamos, la mayoría de nosotros no tendría efectos pues muy severos de contraer el virus, pero bueno, este es el estado de nuestra sociedad y esta es la sociedad en la que tenemos que vivir. Y bueno, comenzando el tema del día de hoy, lo que sucedió y puede que lo hayan visto en redes sociales, es que un sacerdote jesuita, Tomás Riz, publica un artículo en el que se manifiesta completamente en contra de la tradición, ¿no? Y no es nada nuevo, claro, viniendo de un jesuita. Y lo que empezó a suceder, el artículo fue publicado originalmente en inglés y pues los medios de comunicación en Estados Unidos empezaron a comentar este artículo mucho. El día de hoy en el programa, normalmente les dejo los artículos de los que hablo en la descripción del programa, pero el día de hoy no se los voy a dejar sencillamente para no darle ni siquiera un poco más de atención a este artículo. Lo que hice fue que traduje el artículo del inglés al español y voy a estar leyendo el día de hoy el artículo y ir dando comentario a través de la lectura. Y por cierto, antes de empezar la lectura, quiero que estén conscientes de que el primer párrafo no es, pues está un poco obsceno, ¿no? Entonces, si están escuchando esto con gente joven, pues le pueden adelantar unos 30 segundos y ya no pasa nada, ¿verdad? Entonces, de aquí en adelante ni unos 30 segundos si están con jóvenes, pero bueno, empiezo a leer el artículo y empieza de la siguiente manera. Aparte del sexo, nada es debatido más acaloradamente por los católicos que la liturgia. Todo el mundo tiene opiniones sólidas basadas en años de experiencia personal. Ahora a los que me siguen en redes sociales, sabrán que estoy muy activo en las redes sociales y nunca he escuchado que se debata el primer tema que menciona, ¿no? Entonces aquí, empezando a leer el artículo pues nos podemos dar cuenta que esta persona, este sacerdote, está como que un poco mal de la cabeza, un poco enfermo, ¿no? Bueno, continúa. En las décadas de 1960 y 1970, el Papa Pablo VI implementó reformas litúrgicas revolucionarias establecidas por el Concilio Vaticano II. Pero después de su muerte en 1978, el Vaticano puso fin a los cambios. Ha llegado el momento de una segunda fase. En una columna anterior recomendé que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en Roma actualice el proceso mediante el cual considera las cuestiones litúrgicas. Abogué por una mayor transparencia y consulta de acuerdo con el principio de colegialidad promovido por el Vaticano II y el principio de sinodalidad promovido por el Papa Francisco. Y bueno, para los que no estén al 100% conscientes, aquí sí menciona que la revolución litúrgica, y me da gusto que use esa palabra porque es cierto, fue una revolución litúrgica, y no solamente litúrgica, pero teológica, ¿ok? Que sucedió entre el año 1960 y el 1970, pero ya se venía preparando de muchas décadas anteriores, ¿ok? Continúa el artículo. El propósito de un proceso transparente y colegiado es desarrollar una buena liturgia que esté respaldada por un consenso dentro de la comunidad. Y ahora parece que quieren más
más democracia en la liturgia, ¿no? Y pues la verdad me dan casi ganas de vomitar al pensar en esto. En lugar de recibir algo y pasarlo a la siguiente generación, quieren estar cambiando ya todo de manera democrática, ¿ok? Continúa. En esta columna ofrezco mis propias ideas sobre cómo mejorar la liturgia como un intento de iniciar la conversación, invitando a eruditos litúrgicos y a otros a considerar mis propuestas de manera transparente y colegiada. Número 1. La inculturación. El rito romano se desarrolla en Italia y Europa occidental hace siglos. San Juan Pablo II escribió maravillosamente sobre la importancia de inculturar el cristianismo, basándolo en culturas más allá de su base europea. La pregunta sin respuesta es cómo llevar a cabo la inculturación en términos concretos en la liturgia actual. Es necesario alentar a cada conferencia de obispos a reunir a eruditos, poetas, músicos, artistas y pastores para desarrollar liturgias para sus culturas específicas. Cuando la liturgia está fuera de contacto con la cultura local, se vuelve aburrida y muere. Estas nuevas liturgias deben someterse a una prueba beta antes de su adopción. Bueno, aquí vemos inmediatamente la ridiculez, ¿no? ¿Por qué? Misioneros en África, a principios del siglo XX, evangelizaban con la misa tradicional en latín. ¿Ok? Hasta hoy en día la Iglesia Católica en China, que vive en la oscuridad porque tienen que operar de manera clandestina, tienen el rito romano. En América, muchos de nosotros somos de descendencia europea. Entonces, hasta cierto punto, es nuestra descendencia la liturgia europea, la liturgia latina. Y ahora no sé si ignore, ¿verdad? O no sepa el autor de este artículo que había mucho tipo de ritos diferentes antiguamente, que todos se parecían demasiado a la misa tradicional, pero dependiendo de la localidad, del área, puede que existía sus elementos únicos en las liturgias, pero que no eran como son ahora el día de hoy, ¿no? Que por decir, Juan Pablo II tuvo a una mujer en una de sus misas en las que iba viajando, tuvo a una mujer desnuda como lectora lectriz de la epístola, de una lectura, ¿no? Entonces, esto pues ya llega a la ridiculez, ¿verdad? Pero también hay que entender, para los que se quejan del Papa Francisco, que no quieren voltear a ver a Juan Pablo II, pues hay problemas, ¿verdad? Y aquí los menciona claramente. El siguiente, ministerio. Las conferencias de obispos deben discutir si se necesitan nuevos ministerios litúrgicos y quiénes pueden ser llamados a realizar la liturgia. ¿Se puede separar el trabajo de la liturgia del trabajo de administración? Todos los líderes litúrgicos tienen que ser célibes, hombres, empleados de tiempo completo. ¿Puede un diácono o un laico ungir a los enfermos o escuchar confesiones? En una época en la que el número de sacerdotes está en declive, hay que afrontar esas cuestiones. Y bueno, esto no necesita comentario. No, los sacerdotes son necesarios de acuerdo al dogma católico. Punto. Punto y se acabó. Y los sacerdotes también deben de administrar las parroquias, por supuesto. Siguiente. Ecumenismo. Además de la renovación litúrgica, el Vaticano II enfatizó la mejora de las relaciones con otras iglesias cristianas. Una forma de hacerlo es acercar nuestras ceremonias litúrgicas. ¿Es la Eucaristía un signo de la unidad existente entre las iglesias o puede ser también un medio para fomentar la unidad? El primero excluye la intercomunión, el último no lo hace. La Iglesia también podría permitir que los cónyuges de los católicos compartan la comunión si comparten nuestra fe en la Eucaristía. En el 2015, una luterana le preguntó a Francisco qué debería hacer en la comunión cuando se reúna con su esposo católico en la misa. El Papa respondió con simpatía, pero indicó su renuncia a cambiar la política de la Iglesia. Terminó diciendo: habla con el Señor y luego sigue adelante. Muchos entendieron que eso significaba que la mujer debía seguir su conciencia. Teológicamente, si una pareja está unida en el sacramento del matrimonio, ¿cómo no permitir que se unan en la Eucaristía? Pastoralmente, la práctica de prohibir la comunión al padre no católico les da a los niños la impresión de que la Iglesia piensa que su padre es una mala persona. Y pues, sí, en efecto sí lo es. O sea, al rechazar la verdad, se es una mala persona. Y bueno, punto, ¿verdad? Al rechazar la verdad, se es una mala persona. Una persona que, conociendo la verdad católica, la rechaza. Evidentemente, aquí como dice un padre protestante yendo a misa con los niños, es una mala persona. ¿Ok? Punto. Y yo tengo obviamente experiencia en esto porque pues con familiares protestantes, etcétera, y saben, ¿verdad? El no católico sabe que no puede recibir la comunión y ahora lo que quieren hacer es cambiar eso. Y ahora, mi pregunta es, nos comenta el arzobispo Monseñor Lefebvre en uno de sus libros sobre la misa, que la manera en la que está estructurada la nueva misa no por los textos en sí, no por la misa en sí, pero por la manera en la que está estructurada,
pudiera llegar a que muchas misas fueran inválidas, muchas de las misas nuevas. ¿Y qué vemos hoy en día? Que los jesuitas, estos que ofrecen exclusivamente la misa nueva, con su teología modernista, dicen, no importa que el protestante reciba, ¿verdad? Entonces, hay que, mucho ojo. Yo recomendaría, si llegaran a ir a misa con un sacerdote que tiene este tipo de creencias, que los protestantes pueden recibir la Santa Comunión, no vayan a comulgar y dejen de ir a misa con ese sacerdote, porque también históricamente los católicos pues no vamos a misa con herejes, que sabemos que son herejes, ¿verdad? Bueno, continuamos. Traducciones. Cuando encabezó la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, ahora Papa Emérito Benedicto XVI, insistió en que los textos litúrgicos se traduzcan palabra por palabra del latín. Traductores experimentados y eruditos litúrgicos no estuvieron de acuerdo y consideran que la traducción al inglés resultante es lamentablemente inadecuada. En 1998 se hizo otra traducción mejor que fue aprobada por las conferencias episcopales de habla inglesa, pero rechazada por Roma. Es más importante que el significado del texto se comunique claramente que la traducción sea literal. No hay ninguna razón por la que la jerarquía no pueda permitir que los sacerdotes usen la traducción de 1998 como una alternativa, permitiendo que el sacerdote decida qué traducción funciona mejor en su parroquia. Esta opción se limitaría a las oraciones del sacerdote en la misa, ya que sería demasiado confuso cambiar las respuestas de la gente sin una preparación extensa. Más ridículas, no más democracia, más pues que cada quien escoge qué quiere hacer, ¿no? Y así nos vamos. Misa previa al Vaticano II. Después de las reformas paulinas de la liturgia, se presumió que la misa tridentina o latina se desvanecería. A los obispos se les dio la autoridad para reprimirla en sus diócesis, pero algunas personas se aferraron a la antigua liturgia hasta el punto del cisma. Benedicto XVI les quitó la autoridad a los obispos y ordenó que cualquier sacerdote pudiera celebrar la misa tridentina cuando quisiera. Es hora de devolver a los obispos la autoridad sobre la liturgia tridentina en sus diócesis. La Iglesia debe tener claro que quiere que la liturgia no reformada desaparezca y solo la permitiría por bondad pastoral hacia las personas mayores o que no comprendan la necesidad del cambio. No se debe permitir que los niños y los jóvenes asistan a tales misas. Bueno, me vale lo que diga. Seguiré yendo a la misa tridentina. Dice que es mentira, por cierto, que a los obispos se les dio la autoridad para reprimir la misa, porque dice Benedicto XVI en la Carta Summorum Pontificum que nunca fue abrogada la misa. O sea que todas las personas que sufrieron por no poderla ofrecer mientras la querían ofrecer y que el disquecisma, ¿verdad?, estaban en lo correcto, porque nunca fue abrogada, pero injustamente no se les permitió a estas personas ofrecer la misa tridentina, y ahora sencillamente la Iglesia no tiene la autoridad para hacer este tipo de cambios, ¿verdad? La Iglesia no la tiene porque es una misa que se ha dicho a través de la mayoría de la historia de la Iglesia Católica, y el Papa en turno no puede cambiar algo que siempre se ha practicado en la Iglesia. Punto, ¿verdad? Bueno, continuamos. Oraciones eucarísticas. Lamentablemente, la oración eucarística recibe poca atención de los fieles o de muchos sacerdotes que la recitan. Demasiados se enfocan exclusivamente en la consagración del pan y el vino, ignorando el significado de la oración. Se enfocan mucho en esto. No se enfoquen tanto en la consagración, que es la parte más importante de la misa. Enfóquense en otras cosas. Bueno, seguimos. Actualmente hay 13 oraciones eucarísticas aprobadas, aunque la mayoría de los sacerdotes usan la plegaria eucarística 2, la más corta. La Eucaristía se desarrolló a partir de la experiencia de la Última Cena, que fue una comida de Pascua. Como resultado, las oraciones eucarísticas se inspiraron en la Pascua judía o las oraciones del sábado, pronunciadas por el padre de una familia durante la comida. Comienzan recordando y dando gracias y alabando a Dios por sus acciones y favor de su pueblo. Para los judíos eso comienza con la creación e incluye las obras de Dios narradas en el Antiguo Testamento. Al igual que la comida de la Pascua, la Eucaristía es una comida de sacrificio a través de la cual la familia se une a Dios y a los demás. También es una oportunidad para recordar y renovar su pacto con Dios. Damos gracias a Dios por sus acciones a lo largo de la historia, especialmente por la vida, muerte, resurrección y promesa de regreso de Jesús. A través de la Eucaristía renovamos nuestra alianza con el Padre por medio de Cristo. Más importante que la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo es la transformación de la comunidad en el cuerpo de Cristo para que podamos vivir el pacto que tenemos. No lo puedo seguir leyendo esto porque es prácticamente herejía. Dice que la transformación de la comunidad es más importante que la consagración. Esta es herejía porque ¿cómo le decimos al sacramento de la Eucaristía? El Santísimo, o sea, lo más santo que existe en todo el mundo y en todo el universo, inclusive. Entonces, no seguiré leyendo esto. A ver. Continúa. También sería bueno tener
discúlpeme. También sería bueno tener oraciones eucarísticas que usen un lenguaje más bíblico. Cuando la lectura del Evangelio es de Lucas, el sacerdote puede utilizar una plegaria eucarística que invoque el lenguaje y la teología de Lucas. Un prefacio único para cada domingo de que recoja temas de las lecturas de las... Ok. La verdad no voy a seguir leyendo esto. Es ridículo. Quiere más, al parecer quiere más oraciones, plegarias eucarísticas cuando ya hay 13 aprobadas para la misa de niños, etcétera. O sea, es una ridiculez. Pero en la misa tradicional, los que la conocemos sabemos que solamente hay una. Solamente hay una. Y no le decimos plegaria eucarística. Es el canon romano, porque nunca cambia. ¿Okay? Hay ciertas cosas, por decir, para la Pascua y así diferentes tipos de fiestas que se usan un poquitito diferente, pero no son plegarias eucarísticas diferentes, es una, ¿verdad? Pero sencillamente por decir en la Pascua, para reconocer el día en el que se menciona como una palabra, ¿no? En el día de la resurrección o así. Pero no así, no cambia absolutamente nada del texto litúrgico, ¿verdad? Y bueno, ya como les digo, no seguiré leyendo esto porque ya aquí es donde se va poniendo más hereje este artículo. Lo del principio sí estaba ridículo, como se les comentaba, pero no quiero, contaminar sus mentes con esto. Y como mencioné, no les dejo el enlace del artículo lo pueden encontrar en redes sociales si quieren, pero directamente aquí en el programa no le quería dar más atención de lo necesario a este artículo. Sencillamente quería repasar estos errores, porque son errores que no solamente está teniendo el autor de este artículo, sino que mucha gente tiene estas creencias, ¿no? De que es que se necesitan más cambios, no ha habido una revolución suficiente, se necesita más. Y bueno, sabemos que las personas que tienen ese tipo de mentalidad ya están, hace mucho tiempo que estuvieron fuera de la Iglesia Católica. Porque hay católicos que pues posiblemente vayan a la misa nueva, etcétera, pero amen lo que conozcan, ¿no? Si conocen solamente el catolicismo, pues tal vez un poco modernista, ¿no? Pero pues a final de cuentas no lo quieren cambiar, lo reciben y tal vez descubren la tradición después y aman la tradición, adoptan la tradición, pero posiblemente pues aman, ¿verdad?, lo que conocen, que no, o sea, como sabemos, no es suficiente, ¿verdad?, para un punto de vista de la vida católico, pero en sí es bueno que no piensen en querer cambiarlo. Pero las personas como estos sacerdotes que quieren cambiar las cosas son de los que tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Porque lo que sucedió después durante el concilio, antes del concilio, durante el concilio, después del concilio, fue que ahora existe una mentalidad revolucionaria en la iglesia que pide cambios y cambios y cambios y cambios y cambios. Y que vemos, por decir, en este pontificado de Francisco, que hace cambios una vez al año más o menos. O sea, ya ni siquiera se sabe. Ya ni siquiera tengo una versión del Catecismo de Juan Pablo II, que no lo recomiendo de ninguna manera, pero lo tengo. Ya está fuera de... Ya esta edición ya no sirve, porque ya la editaron para el disque cambio de la pena de muerte. Entonces, es una revolución constante la que está ocurriendo en la iglesia después del concilio. Y ahora, por decir, antes del pontificado de Juan Pablo II, la pena de muerte estaba bien, ahora ya está mal. ¿Cómo puede ser eso si nuestra fe no cambia? La moralidad no cambia. La moralidad es la misma en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y en nuestros tiempos. Entonces no puede cambiar la moralidad. Pero en este tipo de artículos, que pues causó mucho furor en redes sociales, en las redes sociales americanas, vemos claramente que es una revolución constante. Y como católicos, lo que debemos de hacer es recibir la tradición y pasarla a nuestros hijos, ¿verdad? A las siguientes generaciones, no cambiarla. Que es lo que han hecho, que es lo que hizo Pablo VI, lo que hizo Juan Pablo II, Benedicto XVI, que estuvo 100% involucrado en los cambios modernistas durante el concilio, y como que ya después en su vida se arrepintió un poco, pero fue parte de todo ese mugrero. Y ahora Francisco, ¿verdad? Que fue hecho cardenal, por cierto, por Juan Pablo II. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que considerar, ¿no? Y pensar que tal vez lo que nos diga la narrativa, ¿no?, de la iglesia de hoy en día, pues no es la narrativa real, ¿verdad? Hay que estudiar la historia. No somos teólogos, ¿verdad? Pero podemos leer la teología, podemos leer la historia y de ahí ir viendo, ¿verdad?, cuál es la realidad de la tradición y cuál es la necesidad de mantener la tradición, para que cuando estemos en redes sociales viendo diferentes cosas o leyendo artículos como no caigamos por cualquier comentario nuevo, por cualquier novedad, ¿verdad? Es algo que tenemos que estar entrenando nuestras mentes constantemente a estudiar las vidas de los santos, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser santos nosotros mismos para no dejarnos llevar por las corrientes modernas?
Y recuerdo, no tiene esto muy poco que ver con la tecnología. Claro, lo vemos como hablaba al principio del capítulo. Con la tecnología médica, bueno, hay muchísimas cosas que son muy cuestionables, sumamente cuestionables. Pero por decir, con usar un celular o sí, usando ese tipo de cosas, no tienen sí nada de malo. Son cosas que podemos usar, son artefactos que podemos usar para regresar a la tradición. Pero se tiene que ver esto todo con el objetivo de ser santos nosotros mismos. ¿Y cómo vamos a ser santos? Si estudiamos la vida de los santos, vemos que, por decir, San Felipe Neri, en Roma, él trabajó para restaurar la tradición. Entonces sí podemos, pues de repente agüitarnos un poco por los tiempos en los que vivimos, pero hay que recordar que pues fuimos seleccionados para vivir en esos tiempos por una razón, y pues no hay nada más que darle para adelante, ¿no? Con todas las ganas, para educar a nuestras familias, como esposos, educar a nuestras esposas, educar a nuestros niños, y para los que quizá tengan una vocación religiosa, para ser santos de esa manera, ¿verdad? Que es lo que necesitamos. Necesitamos sacerdotes santos y necesitamos padres de familia santos. Y esta crisis de la iglesia solamente, y política, ¿verdad? En general en el mundo, de esta crisis solamente vamos a salir a través del patriarcado, y es lo que tenemos que entender, ¿ok? Pero bueno, ya me pudiera seguir hablando de esto por mucho más tiempo. Como digo, no les dejo el enlace del artículo en la descripción para no darle más atención a este artículo. Pero bueno, piensen en lo que acabamos de escuchar en el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por escuchar y por favor, si les gustó, compártanlo, pónganle like, suscríbanse al programa y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Viva Cristo Rey y Ave María.